Hey chicos, esta noche nos adentramos en los secretos del harén persa, donde los pasillos dorados y las salas llenas de cortinas flotantes esconden más que belleza, esconden intriga, alianzas y competencias silenciosas que probablemente no sobrevivirías. Caminas entre columnas altas y tapices elaborados, mientras el aroma del incienso y el brillo de los candelabros hacen que cada paso se sienta como un juego de equilibrio entre gracia y peligro. Los historiadores todavía discuten si la estructura del harén estaba diseñada principalmente para controlar a las concubinas o para el entretenimiento del rey. Observas a las concubinas más jóvenes realizando tareas asignadas, mientras las más experimentadas vigilan con ojos atentos, juzgando cada gesto, cada inclinación de cabeza. Dato curioso menciona que algunas concubinas desarrollaban técnicas sutiles para influir en el humor del rey solo con su postura o mirada. Los historiadores todavía discuten si estas habilidades eran ampliamente utilizadas o reservadas para unas pocas privilegiadas. El murmullo de conversaciones suaves, el roce de telas lujosas y los pasos discretos crean una atmósfera cargada de tensión silenciosa, donde cada movimiento puede cambiar las dinámicas de poder dentro del harén. Los historiadores todavía discuten si estas interacciones eran estrategias conscientes o hábitos que se interpretaron como intriga. Te das cuenta de que cada sala, cada corredor y cada ventana no solo muestran riqueza, también sirven como escenarios donde la habilidad, la perspicacia y la paciencia pueden elevar o hundir a una concubina en la jerarquía del harén. Dato curioso sugiere que algunas concubinas medían la atención del rey a través de minúsculos gestos, desde un parpadeo hasta una inclinación de hombros. Los historiadores todavía discuten si estas prácticas eran comunes o leyendas amplificadas por la tradición oral. El aroma del incienso se mezcla con la sensación de anticipación y mientras avanzas, comprendes que la vida en el harén persa no se trata solo de belleza o privilegio, es un juego constante de observación, lectura de señales y movimientos calculados. Caminas hacia el comedor del harén, un espacio lleno de luz, suave filtrada por cortinas bordadas, donde las concubinas se preparan para servir al rey y sus invitados. La historia dice que algunas concubinas tenían el privilegio de presentar los platillos más exquisitos y, a veces, usar la ocasión para acercarse al rey. Historians still argue whether estas oportunidades eran otorgadas por mérito o por maniobras políticas dentro del harén. Notas que las concubinas más jóvenes observan cada movimiento del rey, cómo toma la copa, cómo prueba un bocado, y tratan de anticipar sus gustos. Dato curioso indica que algunas mujeres escondían pequeños mensajes o símbolos en los alimentos para comunicarse con aliados o advertir de intrigas. Historians still argue whether esto realmente ocurría con frecuencia o es una exageración de los relatos antiguos. El sonido de cucharas, el murmullo de conversaciones discretas y el aroma de especias exóticas llenan la sala, creando un ambiente que mezcla hospitalidad y tensión política. Los historiadores todavía discuten si cada gesto de servicio era realmente inocente o cargado de significado estratégico. Observas cómo la posición de cada concubina al servir, su postura y el ritmo con que se mueve son estudiados cuidadosamente por el rey y por sus rivales internas. Dato curioso sugiere que algunas concubinas podían modificar su posición para ganar puntos de favor sin que otras lo notaran. Historians still argue whether estas tácticas eran una habilidad común o reservadas a unas pocas. Mientras avanzas entre las mesas y bandejas, te das cuenta de que el comedor no solo es un lugar de alimentación, es un escenario donde la perspicacia, la observación y la sutileza pueden decidir quién gana influencia o quién queda relegada en la jerarquía del harén. Los historiadores todavía discuten si la dinámica en estos espacios contribuía a mantener la estabilidad del harén o generaba tensiones ocultas que se prolongaban por años. Te diriges hacia los jardines del palacio,
un espacio donde la belleza de flores exóticas y fuentes de agua cristalina contrasta con la intensidad de las intrigas del harén. La historia dice que algunas concubinas pasaban horas caminando entre senderos, intentando atraer la atención del rey o formar alianzas estratégicas. Historians still argue whether estas caminatas eran solo recreación o parte de un juego de poder cuidadosamente calculado. Notas como algunas concubinas usan abanicos o gestos sutiles para comunicarse entre ellas, enviando mensajes sin palabras. Dato curioso indica que ciertos jardines tenían zonas estratégicas donde los aliados podían reunirse sin ser detectados. Historians still argue whether esta práctica estaba organizada por las concubinas mismas o supervisada por sirvientes leales al rey. El sonido del agua de las fuentes, el canto de aves y el crujido de las hojas bajo los pies crean un ambiente relajante, pero tus sentidos perciben la tensión en cada mirada y sonrisa calculada. Los historiadores todavía discuten si los jardines estaban diseñados para el disfrute estético del rey o para facilitar la vigilancia y el control de las interacciones entre las concubinas. Observas cómo algunas concubinas utilizan la posición de los bancos, sombras de los árboles o la dirección de la luz solar para destacarse o evitar la atención no deseada. Dato curioso menciona que algunas podían aprender a leer los patrones de movimiento del rey para prever dónde se detendría primero. Historians still argue whether estas habilidades eran comunes o reservadas para concubinas de mayor rango. Mientras avanzas por los senderos, comprendes que los jardines no solo eran un lugar de paseo, eran un escenario donde la observación, la estrategia y la sutileza definían la influencia y la jerarquía dentro del harén. Los historiadores todavía discuten si la dinámica en estos espacios ayudaba a equilibrar la armonía del harén o intensificaba rivalidades silenciosas. Caminas hacia el ala privada del rey, donde las concubinas de más alto rango se preparan para recibirlo. La historia indica que este espacio estaba cuidadosamente organizado para maximizar la elegancia y la discreción. Historians still argue whether la estaba destinada más a impresionar al rey o a permitir un control sutil de las interacciones entre concubinas. Notas que cada movimiento de las concubinas es medido. La manera en que inclinan la cabeza, cómo cruzan los brazos y cómo sostienen la mirada con el rey puede cambiar su posición en la jerarquía del harén. Dato curioso menciona que algunas concubinas podían enviar señales secretas a sus aliadas a través de joyas o detalles de sus vestimentas. Historians still argue whether estas señales eran parte de un sistema común o anécdotas aisladas. El aroma del incienso, el brillo de los tapices y el susurro de las cortinas al moverse crean un entorno donde cada gesto es significativo. Los historiadores todavía discuten si el rey percibía estas señales o si eran interpretaciones de las concubinas para ganar influencia. ¿Ves cómo las concubinas más experimentadas guían a las más jóvenes en cómo comportarse, enseñándoles a captar la atención del rey sin parecer desesperada? Dato curioso dice que algunas de estas mentorías podían durar semanas, perfeccionando técnicas de lenguaje corporal y modulación de la voz. Historians still argue whether estos entrenamientos eran estructurados o aprendidos de manera informal. Mientras observas, te das cuenta de que este ala privada no solo era un lugar de encuentro, era un microcosmos del juego de poder del harén, donde la habilidad, la inteligencia y la discreción podían decidir quién ascendía y quién quedaba relegada. Los historiadores todavía discuten si estas dinámicas mantenían el equilibrio del harén o fomentaban rivalidades invisibles y prolongadas. Te mueves hacia la sala de entretenimiento, donde música suave y melodías de arpa llenan el ambiente mientras algunas concubinas ejecutan danzas ensayadas frente a pocos
espectadores selectos. La historia menciona que estas representaciones no solo servían para agradar al rey, sino que también podían medir la paciencia y la atención de quienes observaban. Historians still argue whether estas actividades estaban destinadas principalmente al entretenimiento o al control político del harén. Observas cómo cada movimiento de las bailarinas es calculado en la inclinación de la cabeza. La posición de los pies y la fluidez de los giros podían aumentar su prestigio ante el rey y sus aliadas. Dato curioso indica que algunas concubinas ocultaban mensajes en gestos específicos de la danza, un lenguaje secreto que solo ciertas compañeras entendían. Historians still argue whether este tipo de comunicación era frecuente o anecdótica. El sonido de los instrumentos, el roce de los vestidos y la ligera fragancia de flores frescas crean una atmósfera casi mágica. Pero tus sentidos perciben la tensión oculta. Cada sonrisa o mirada es evaluada. Los historiadores todavía discuten si estas demostraciones fomentaban la armonía en el harén o intensificaban rivalidades latentes. Ves a concubinas más experimentadas guiando a las novatas, corrigiendo posturas y enseñando cómo atraer la mirada del rey sin mostrar desesperación. Dato curioso sugiere que estas mentorías incluían también estrategias de observación para aprender a detectar gestos de aprobación o desaprobación que podrían alterar la jerarquía. Historians still argue whether este entrenamiento era sistemático o improvisado según la ocasión. Mientras recorres la sala, comprendes que cada movimiento, cada nota y cada gesto de las concubinas no es solo arte, es parte de un juego silencioso de influencia, percepción y estrategia, donde la gracia y la astucia determinan quién gana favor y quién permanece en las sombras. Los historiadores todavía discuten si este entorno de entretenimiento servía para cohesionar al harén o aumentar la competencia interna. Avanzas hacia la biblioteca privada del palacio, un lugar que combina la tranquilidad con la vigilancia constante. Los historiadores mencionan que las concubinas de mayor rango podían pasar horas aquí leyendo y copiando textos. Historians still argue whether el acceso al conocimiento era un privilegio para el desarrollo personal o un medio para ganar influencia política. Notas que cada libro y pergamino es cuidadosamente manejado. Un gesto descuidado podría ser interpretado como falta de educación o descuido, afectando la percepción del rey y de las otras concubinas. Dato curioso indica que algunas mujeres usaban los márgenes de los libros para dejar mensajes secretos a sus aliadas. Historians still argue whether estos códigos eran ampliamente utilizados o solo anécdotas aisladas. El aroma de papiro antiguo, la luz suave que entra por las ventanas y el silencio profundo crean un ambiente de concentración, pero bajo esa calma, la tensión del harén permanece. Los historiadores todavía discuten si la biblioteca servía como refugio para aprender y reflexionar, o como escenario de nuevas intrigas intelectuales. Ves cómo las concubinas más sabias observan a las jóvenes, enseñándoles a elegir qué libros leer y cómo mostrar su conocimiento sin parecer pretenciosa. Dato curioso sugiere que el dominio de ciertos textos podía mejorar la posición de una concubina ante el rey. Historians still argue whether esto realmente influía en la jerarquía o era solo un mito idealizado. Mientras caminas entre estanterías llenas de pergaminos, comprendes que la biblioteca no es solo un lugar de aprendizaje, es otro tablero donde la observación, la astucia y la paciencia determinan quién obtiene respeto y reconocimiento dentro del harén. Los historiadores todavía discuten si este entorno intelectual ayudaba a fortalecer la cohesión del harén o acentuaba las rivalidades encubiertas. Te diriges hacia la sala de baños, un espacio lujoso con mosaicos brillantes y fuentes de agua caliente, donde las concubinas se preparan para relajarse y embellecerse. La historia indica que estos baños
no solo eran para la higiene, sino también para demostrar elegancia y cuidado personal. Historians still argue whether estos rituales tenían más valor estético o político dentro del harén. Notas que cada gesto mientras te sumerges en las piscinas es observado cuidadosamente. La manera de moverse, el cuidado con la piel y el cabello pueden cambiar la percepción de las compañeras y del rey. Dato curioso sugiere que algunas concubinas agregaban aceites aromáticos o hierbas secretas para crear impresiones únicas. Historians still argue whether estas prácticas eran comunes o reservadas a unas pocas privilegiadas. El sonido del agua, el reflejo de la luz en los mosaicos y el aroma de aceites y perfume crean una sensación de lujo y calma, pero tus sentidos perciben la tensión subyacente. Cada sonrisa y cada mirada puede tener un significado estratégico. Los historiadores todavía discuten si estos rituales de baño eran meramente indulgentes o también un escenario de rivalidades discretas. Ves a concubinas mayores enseñando a las más jóvenes técnicas de cuidado personal, modulación de la voz y maneras de atraer la atención del rey sin parecer presumida. Dato curioso menciona que algunas utilizaban espejos estratégicamente para enviar señales a sus aliadas o advertir de movimientos de rivales. Historians still argue whether estas señales eran efectivas o solo leyendas exageradas. Mientras caminas entre fuentes y vapores aromáticos, comprendes que la sala de baños no es solo un lugar de relajación, es otro escenario donde la observación, la sutileza y la estrategia silenciosa determinan la jerarquía y el poder dentro del harén. Los historiadores todavía discuten si este ambiente contribuía a la armonía o fomentaba. Llegas al salón de costura y bordado, donde las concubinas trabajan meticulosamente en telas finas, adornos y vestidos que luego serán usados en ceremonias o presentaciones. La historia señala que la habilidad en estas tareas podía aumentar el estatus de una concubina ante el rey y sus compañeras. Historians still argue whether la excelencia en el bordado era una forma de arte personal o un instrumento de competencia política dentro del harén. Notas como cada puntada, cada hilo y cada elección de color es examinada no solo por su estética, sino por el mensaje implícito que transmite sobre el gusto y la inteligencia de quien lo realiza. Dato curioso indica que algunas concubinas escondían diminutos símbolos o iniciales en los bordados para enviar mensajes discretos. Historians still argue whether estos códigos eran frecuentes o solo excepciones anecdóticas. El aroma de telas recién lavadas, el brillo de los hilos metálicos y el sonido suave de las agujas creando patrones generan un ambiente de concentración casi meditativa. Pero la tensión política permanece latente. Los historiadores todavía debaten si este espacio promovía creatividad y colaboración o servía como escenario para rivalidades sutiles y manipulación estratégica. Ves a concubinas veteranas instruyendo a las más jóvenes en técnicas avanzadas, enseñándoles cómo destacar sin opacar a otras, cómo usar el arte del bordado para influir y comunicarse de manera silenciosa. Dato curioso menciona que la maestría en ciertos patrones o en combinaciones de colores podía impresionar al rey y consolidar alianzas. Historians still argue whether este efecto era real o más simbólico que práctico. Mientras recorres el salón comprendes que cada tela, cada diseño y cada gesto no es solo trabajo manual, es parte de un juego silencioso donde la astucia, la creatividad y la discreción determinan quién asciende en la jerarquía del harén. Los historiadores todavía discuten si estas dinámicas fomentaban la unidad o intensificaban la competencia encubierta. Avanzas hacia la sala de música, donde los instrumentos de cuerdas y viento crean un ambiente envolvente y ligeramente etéreo. La historia indica que las concubinas que dominaban la música podían captar la atención del rey y ganar influencia sobre sus compañeras. Historians still argue whether esta habilidad
era valorada más por entretenimiento o por su efecto político dentro del harén. Notas que cada movimiento de dedos sobre las cuerdas, cada respiración controlada y cada modulación de la voz es observado y evaluado. Dato curioso sugiere que algunas concubinas podían usar ciertas melodías para enviar señales emocionales o estratégicas a sus aliadas. Historians still argue whether estas prácticas eran habituales o solo excepciones anecdóticas. El aroma de madera pulida, la resonancia de los instrumentos y la luz que entra por los ventanales crean un ambiente de concentración y calma. Aunque el trasfondo de rivalidades permanece, los historiadores todavía discuten si la música fomentaba la armonía entre las concubinas o intensificaba las intrigas internas. Ves a concubinas mayores guiando a las jóvenes, enseñándoles cómo modular su interpretación para parecer más refinadas, cómo captar la atención del rey sin ostentación, y cómo interpretar señales sutiles de aprobación o desdén. Dato curioso, menciona que algunas piezas musicales eran exclusivas de ciertas concubinas de alto rango, otorgándoles prestigio adicional. Historians still argue whether estas exclusividades eran realmente estratégicas o solo simbólicas. Mientras recorres la sala, comprendes que la música no es solo entretenimiento, es otro tablero del juego silencioso de poder y observación. Cada nota, cada gesto y cada mirada puede influir en la jerarquía, en alianzas y en rivalidades ocultas. Los historiadores todavía discuten si estas dinámicas artísticas servían para cohesionar al harén o para intensificar la competencia entre sus miembros. Te acercas a la galería de retratos, un corredor donde se exhiben pinturas de reyes, reinas y concubinas de generaciones pasadas. La historia indica que estas imágenes no solo decoraban el palacio, sino que también servían como recordatorio de la jerarquía y del linaje. Historians still argue whether la galería inspiraba respeto o avivaba rivalidades silenciosas entre las concubinas. Notas que cada retrato está cuidadosamente iluminado y enmarcado. La postura, el atuendo y la expresión facial transmiten poder y estatus. Dato curioso menciona que algunas concubinas añadían discretos símbolos personales a sus retratos para señalar alianzas o logros secretos. Historians still argue whether estas marcas eran ampliamente reconocidas o solo entendidas por círculos muy cerrados. El olor de la pintura al óleo, la textura del lienzo y la luz que juega sobre los retratos crean una sensación solemne, pero también palpable tensión. Los historiadores todavía debaten si la galería servía para enseñar historia y valores o para reforzar la competencia entre las mujeres del harén. Ves cómo algunas concubinas más jóvenes estudian los retratos de sus antecesoras, aprendiendo cómo posar, cómo mantener dignidad y cómo proyectar confianza ante el rey. Dato curioso indica que algunas imitaban gestos o expresiones de retratos anteriores para ganar favor o evitar errores sociales. Historians still argue whether este tipo de aprendizaje era realmente efectivo o más bien supersticioso. Mientras caminas entre las pinturas, comprendes que la galería no es solo un espacio de memoria histórica, es un escenario silencioso de observación y aprendizaje, donde la historia, la percepción y la estrategia se entrelazan para determinar quién mantiene prestigio y quién queda relegada en el harén. Los historiadores todavía discuten. Llegas al patio interior, un espacio abierto con jardines cuidadosamente diseñados, fuentes burbujeantes y caminos de mármol que reflejan la luz del sol. La historia indica que estos patios no solo ofrecían un lugar de recreo, sino que también servían como escenario para encuentros discretos y observaciones estratégicas. Historians still argue whether los jardines fomentaban relajación o eran un medio para vigilar a las concubinas y controlar alianzas. Notas como cada paso sobre la piedra pulida es medido, como el movimiento de las sombras y la dirección de la luz
pueden influir en la percepción de los demás. Dato curioso, señala que algunas concubinas utilizaban las plantas y caminos para enviar mensajes sutiles a sus aliadas o para evitar encontrarse con rivales. Historians still argue whether este tipo de comunicación era frecuente o anecdótica. El aroma de flores recién cortadas, el canto de los pájaros y el murmullo del agua crean una atmósfera de calma, pero debajo de esta serenidad, cada mirada y gesto puede tener un significado estratégico. Los historiadores todavía debaten si estos espacios fomentaban la convivencia armoniosa o acentuaban la vigilancia y competencia encubierta. Ves a concubinas mayor-res enseñando a las jóvenes a caminar con gracia, a elegir los lugares donde sentarse o pasear y a interpretar señales no verbales de otras presentes. Dato curioso indica que ciertas rutas en los jardines eran preferidas por el rey, y saber cómo coincidir o evitar encuentros podía alterar la posición de una concubina. Historians still argue whether estas estrategias eran efectivas o más simbólicas que prácticas. Mientras recorres los senderos floridos y escuchas el murmullo de las fuentes, comprendes que el patio no es solo un lugar de belleza, es otro tablero de observación, donde la sutileza, la astucia y la paciencia determinan quién obtiene atención, quién gana aliados y quién queda relegada en el juego silencioso del harén. Los historiadores todavía discuten si estos encuentros al aire libre fortalecían relaciones o intensificaban. Te diriges hacia el comedor privado del harén, un lugar de mesas delicadamente dispuestas con vajilla de oro y plata, donde los aromas de especias exóticas y manjares recién preparados se mezclan en el aire. La historia indica que los banquetes no solo servían para alimentar, sino también para mostrar estatus, alianzas y habilidades sociales. Historians still argue whether estas comidas eran más un ritual de poder que un momento de disfrute. Notas como cada movimiento mientras sirves o te sientas es observado por las demás. La manera de probar la comida, de usar los utensilios y de participar en la conversación puede afectar tu posición. Dato curioso sugiere que algunas concubinas colocaban discretamente ingredientes en ciertos platos para probar la lealtad o astucia de sus compañeras. Historians still argue whether estas tácticas eran comunes o más bien relatos exagerados de la época. El aroma de especias, la textura de los manjares y el suave murmullo de conversaciones crean una atmósfera de lujo, pero tus sentidos captan la tensión subyacente. Cada sonrisa, cada gesto y cada comentario pueden ser estratégicos. Los historiadores todavía debaten si estos banquetes fomentaban unidad dentro del harén o eran escenarios de rivalidades encubiertas. Ves a concubinas mayor-res instruyendo a las más jóvenes en etiqueta, conversación y cómo interpretar señales de aprobación o desaprobación del rey. Dato curioso menciona que algunas preparaban historias o anécdotas mientras comían para impresionar o manipular la percepción de sus aliadas y rivales. Historians still argue whether estas maniobras eran efectivas o solo rituales simbólicos. Mientras te desplazas entre las mesas, comprendes que el comedor no es solo un lugar para comer. Es otro tablero estratégico donde la observación, la discreción y la astucia determinan. Llegas al salón de entrenamiento físico, un espacio donde las concubinas practican danza, gimnasia ligera y movimientos coreografiados para mejorar gracia y coordinación. La historia indica que mantener la forma física no era solo por salud o belleza, sino también para destacar ante el rey y otras mujeres. Historians still argue whether estas rutinas eran más funcionales o simbólicas de estatus dentro del harén. Notas que cada giro, cada postura y cada salto es evaluado minuciosamente. La elegancia y la precisión pueden cambiar cómo eres percibida por compañeras y superiores. Dato curioso menciona que algunas concubinas utilizaban movimientos específicos para enviar señales a sus aliadas
o advertir sobre posibles rivalidades. Historians still argue whether estas señales eran comunes o más anecdóticas que sistemáticas. El sonido de pasos sobre el piso pulido, el roce de la ropa ligera y el eco de risas suaves generan un ambiente de disciplina y camaradería, aunque la competencia subyacente sigue presente. Los historiadores todavía debaten si estos entrenamientos fomentaban cooperación y confianza o reforzaban la vigilancia mutua y la rivalidad encubierta. Ves a concubinas mayores enseñando a las jóvenes técnicas de equilibrio, coordinación y expresión corporal, explicando cómo destacar sutilmente ante el rey sin provocar celos, y cómo interpretar los gestos de otras para evitar conflictos. Dato curioso indica que algunas coreografías eran diseñadas específicamente para ceremonias donde el rey estaba presente, aumentando la visibilidad y prestigio de las intérpretes. Historians still argue whether estas prácticas influían realmente en la jerarquía o solo eran tradicionales. Mientras recorres el salón comprendes que el entrenamiento físico no es solo ejercicio, es otro escenario del juego silencioso del harén, donde la gracia, la atención al detalle y la discreción pueden determinar quién gana influencia, quién forma alianzas y quién queda relegada. Los historiadores todavía discuten si estos ejercicios reforzan. Te adentras en la sala de reuniones privadas, un espacio reservado donde las concubinas de alto rango discuten estrategias, alianzas y a veces secretos sobre la corte y la política del rey. La historia señala que estas reuniones eran un punto clave para la influencia dentro del harén. Historians still argue whether estas conversaciones eran principalmente informativas o auténticos juegos de poder y manipulación. Notas que cada palabra, cada gesto y cada silencio puede ser medido y usado estratégicamente. Dato curioso indica que algunas concubinas llevaban notas o símbolos discretos para recordar acuerdos o mensajes ocultos. Historians still argue whether estas tácticas eran rutinarias o más bien anecdóticas en la vida diaria del palacio. El olor de velas y aceites aromáticos, el sonido suave de pasos sobre alfombras y la penumbra calculada del espacio crean un ambiente íntimo y tenso, donde la confianza se mezcla con la cautela. Los historiadores todavía debaten si estas salas fomentaban la unidad de las mujeres de alto rango o intensificaban rivalidades silenciosas. ¿Ves cómo las concubinas mayores guían a las jóvenes sobre cómo hablar, cómo escuchar y cómo interpretar señales no verbales? Dato curioso menciona que algunas reuniones incluían juegos de ingenio o acertijos diseñados para evaluar la astucia y lealtad de las presentes. Historians still argue whether estas pruebas eran efectivas o más simbólicas que prácticas. Mientras te desplazas por la sala, comprendes que cada encuentro no es solo social, es un tablero de estrategia donde las decisiones, la observación y la discreción determinan alianzas, prestigio y poder dentro del harén. Los historiadores todavía discuten si estos encuentros reforzaban la jerarquía de manera justa o simplemente aumentaban la competencia velada entre las concubinas. Finalmente llegas a la cámara del rey, el corazón del harén, donde todo converge en poder, atención, intriga y estrategia. La historia indica que la presencia del rey podía cambiar instantáneamente la dinámica de las concubinas. Historians still argue whether la influencia del rey era el factor más determinante, o si las redes internas del harén tenían igual peso. Notas que cada gesto, cada sonrisa y cada inclinación del cuerpo es cuidadosamente calculada. Un movimiento inapropiado puede afectar la percepción de otras concubinas y del propio monarca. Dato curioso señala que algunas concubinas desarrollaban sutiles códigos de mirada y gestos para comunicarse sin palabras. Historians still argue whether estos códigos eran sistemáticos o espontáneos según la situación. El aroma del incienso, la suavidad de las alfombras y la luz que entra por los ventanales generan una atmósfera majestuosa
pero también cargada de tensión. Cada decisión tomada en esta cámara puede reforzar alianzas o desencadenar celos. Los historiadores todavía debaten si la interacción directa con el rey fortalecía la armonía o exacerbaba la rivalidad entre las mujeres del harén. ¿Ves cómo concubinas de alto rango guían a las más jóvenes, enseñándoles a interpretar señales del rey, a actuar con gracia y discreción, y a posicionarse estratégicamente para maximizar su influencia? Dato curioso indica que algunas lograban enviar mensajes secretos a sus aliadas sin que el rey notara, usando gestos, objetos o palabras aparentemente inocuas. Historians still argue whether estas prácticas eran efectivas a largo plazo o solo maniobras momentáneas. Mientras te encuentras en la cámara del rey, comprendes que todo el harén funciona como un delicado entramado de observación, estrategia y comportamiento. Cada sala, cada gesto y cada mirada contribuye a un juego silencioso que define jerarquías, alianzas y poder. Los historiadores todavía discuten si la estructura del harén promovía. Ahora que has recorrido cada rincón del harén, desde las cocinas hasta la cámara del rey, puedes respirar y dejar que la tensión se disuelva. Imagina la luz cálida del atardecer entrando suavemente por los ventanales, los aromas de jardines y flores mezclándose con el incienso, y el murmullo lejano de conversaciones que ya no requieren tu atención. Los juegos de poder, las alianzas y las rivalidades que parecían tan intensos, ahora se sienten como un patrón complejo pero distante, como una tela de araña hermosa y delicada que ya no atrapa tu mente. Respira hondo y deja que cada detalle visual, cada aroma y cada sonido se desvanezcan lentamente. Siente la suavidad de las alfombras bajo tus pies, el calor de la luz sobre tu piel y la calma que viene después de haber observado la danza de estrategia y sutileza de un palacio antiguo. Imagina que caminas hacia afuera, hacia un jardín abierto, donde todo se suaviza y las intrigas quedan atrás, dejando solo paz y la sensación de haber sido testigo de un mundo fascinante y complejo. Recuerda que los historiadores todavía discuten muchos aspectos de estas vidas, y que lo que has visto es solo una interpretación. Todo lo que experimentaste aquí puede ahora asentarse como imágenes tranquilas y distantes, sin urgencia.